Vamos a entrar al siguiente tema que es pseudocódigo. Pseudocódigo que viene siendo, pues si unimos las dos palabras, un código falso o, por decirlo de alguna manera, un código a medias. Y lo que hacemos es eh, elaborar un programa, llamémosle así, elaborar un programa con ciertas instrucciones, pero no es un lenguaje de programación, es decir, no lo vamos a tratar como que fuera un lenguaje de programación, me refiero a que no se van a utilizar palabras que estén relacionadas directamente con Java, con Python o con cualquier otro, sino que prácticamente nosotros le vamos a hablar a la computadora, nosotros le vamos a dar una serie de instrucciones que lo tiene que realizar. Por eso les decía, y aquí es donde ya se ve reflejado lo que nosotros tenemos en nuestros diagramas de flujo y en el código. ¿Por qué? Porque la máquina lo hará tal y como nosotros le digamos. No, que la máquina no sirve, que me está haciendo mal el proceso. No, 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 no. Lo que pasa es de que la instrucción se le está dando mal, ¿sí? Y ahí sí que no hay quite. ¿Sí? Porque ahí línea por línea está realizando cada uno de los procedimientos que se les están indicando. Entonces, vamos a utilizar una aplicación pues muy, muy famosa que imagino que ya muchos de ustedes ya la, ya la habrá utilizado, que se conoce como Saint. Es un proyecto que ya tiene bastante tiempo, es ideal para los que estamos aprendiendo a programar. Sí, que de hecho de esto va este curso, ¿sí? Para los que no sepan absolutamente nada de programación, pues entrar ya a todo este mundo, ¿verdad? Que más adelante pues se pone un poco más interesante y hay muchas cosas que ya se pueden hacer, ¿sí? Incluso, como ya les decía a inicio de la clase, pues ya se está integrando toda la parte de programación con la parte de telecomunicaciones. Sí, estoy hablando, no sé si me logran escuchar. Ok, gracias. Entonces, ya se está integrando todo esto y pues esto está creciendo bastante. Esto está creciendo, esto está creciendo bastante y pues al momento de querer elaborar un sistema, un programa, etcétera, pues esto nos va a ayudar demasiado. Entonces, como les decía, pues ya nosotros tenemos un contacto directo con todas las aplicaciones, todo lo que nosotros trabajamos a través de sitios web, de pues en nuestro teléfono, incluso en el televisor, sí, que el simple hecho de cambiar, qué sé yo, para los que manejan televisores inteligentes, ¿verdad? Smart TV, lo que sea, pues con el simple hecho de cambiar, qué sé yo, de la parte de televisión a una aplicación Netflix o cualquier otro servicio de streaming, pues se están ejecutando ciertas instrucciones. Hay una aplicación, hay un programa, ¿sí? Que realiza todas estas operaciones. Es decir, ya todo este mundo de la programación, pues es muy amplio. Ya después usted decide qué área es la que usted va a trabajar al 100%. Si bien es cierto, probablemente no vaya a salir usted con eh, lenguajes de programación, pongámoslo así, se me viene la idea, no sé. Resulta que usted para un trabajo necesita aplicar para una plaza que están pidiendo Python y usted solamente sabe Java. Pues lo más importante, probablemente, de todo lo que estamos viendo aquí en el curso, probablemente lo más importante no sea aprenderse el lenguaje de programación en sí. Es decir, Java, es cierto, lo vamos a trabajar para entregar un proyecto sumamente importante para esta unidad. Pero lo más importante de todo esto es la lógica de programación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un if
¿sí? Prácticamente utiliza la misma lógica para Java, Python, .NET, etcétera. Lo único que nos quedaría a nosotros es aprenderse la sintaxis. Nada más, aprenderse la sintaxis. Ya con eso, pues nos podemos defender. ¿Sí? La lógica. Esto es lo que debemos de tener presente. Esto es lo que quiero que en este curso tengamos. Lógica de programación. ¿Ok? Entonces ya tenemos la parte de algoritmos, ya tenemos la parte de diagrama de flujo y ahora nos tocaría la parte de pseudocódigo. Que si bien es cierto, de algoritmos, diagrama de flujo, pudimos haber saltado al lenguaje de programación, pues no es una forma correcta cuando estamos aprendiendo a programar. Lo ideal sería pues aprender ya pues con este caso, sí, ¿verdad? Buscamos, aquí tenemos las tres versiones para los que estén trabajando en GNU Linux, para Windows o para Mac. En mi caso pues soy un simple normal, Windows. Aquí tengo descargar instalador para Windows, portable. Vamos a descargar portable. Voy a descargar este portable. Ok, vamos a esperar un momento. Ahí está. Vamos aquí. Vamos acá. Esperamos a que lo descargue. Perfecto, nos tuvo que haber descargado este zip. Voy a crear una carpeta solamente para llevarlo un orden y llevármela a mis documentos. Voy a copiar, lo voy a cortar. Mejor dicho, voy a cortarlo. Ahí sí que depende del el ancho de banda. Y depende del ancho de banda que esté manejando. Y recordemos de que si hay más usuarios conectados a la red, pues esto va a perjudicar nuestro enlace. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente descargué la versión portable, ¿sí? Me lo llevé a una carpeta aparte, ¿sí? Me llevé a una carpeta aparte que voy a utilizar solamente para esa aplicación. Y dentro de esta carpeta lo voy a descomprimir. No he hecho ninguna instalación ni nada por el estilo. Las aplicaciones que vamos a estar trabajando pues no son muy pesadas. Ok. Y vamos a ver. Tenemos ya todo. Como no lo quiero instalar, me voy a dirigir al ejecutable. Alex. Y lo que tiene Saint es de que podemos crear varias reglas. Esta es una aplicación que nos sirve para entrar ya acostumbrarnos a ciertas formas de programación. Por lo tanto, nosotros podemos crear, siempre utilizando el mismo lenguaje de pseudocódigo, podemos utilizar ciertas reglas que se van a aplicar para un lenguaje de programación. Por ejemplo, eh, yo quiero trabajar con el lenguaje de Saint, pero con las mismas reglas que se trabajan en Java. Puedo configurar este perfil. Ok, pero en este caso no voy a seleccionar ningún perfil en específico en esta primera parte. ¿Sí? Entonces me voy a la opción número 3. A ver qué pasa aquí.
Ok, lo único que hicimos fue descargar Saint. Ok. No voy a entrar de lleno a todo el uso de esta aplicación. Es decir, no voy a crear una función, ¿sí? No voy a estar explicando al 100% todo esto. Simplemente va a ser la parte introductoria, una parte muy fundamental. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, aquí tengo mi algoritmo sin título. No, no importa si le agregamos título o no, pero para llevar un mejor orden, para saber qué es lo que estamos haciendo, pues vamos a agregar un título. Aquí le vamos a nombrar, qué sé yo, asignación. Es el nombre que le vamos a dar. Sumamente importante, por favor. Me he dado cuenta que a veces, qué sé yo, por alguna razón se les olvida esto y así lo dejan. No, debe de estar indicado el inicio y el fin. Quiere decir que todo lo que se encuentre dentro de estas palabras, algoritmo y fin de algoritmo, quiere decir de que pertenece a ese algoritmo llamado asignación. ¿Ok? Prácticamente lo que estamos haciendo es crear una especie, veámoslo así, de contenedor. ¿Sí? Un contenedor llamado asignación. ¿Ok? En el cual inicia donde le asignamos el nombre y finaliza, obviamente, donde dice fin algoritmo. ¿Ok? Bueno, entonces, nos vamos a dar cuenta que en esta aplicación tenemos varias herramientas. Voy a estar utilizando algunas, no todas, ¿sí? De igual manera aquí en los comandos. Mm, Esto me va a servir bastante para explicar la lógica. Así que quiero que me presten mucha atención. De primero, vamos a empezar por la asignación de variables. ¿Ok? Estas dos barras invertidas que ven aquí, no sé si la logran ver aquí, lo que hace es crear un comentario. Un comentario es un texto que no afecta mi código. ¿Sí? Es solamente para la parte de programación. Es decir, solo para el que tiene acceso al código podrá ver este comentario. Por ejemplo, asignar valor a una variable. Estos comentarios son muy útiles porque resulta de que hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos un código muy extenso. No se imprime en pantalla, no se imprime en pantalla. Esto solamente lo vamos a ver a nivel de código. Como les decía, a veces, en algunas ocasiones, mejor dicho, vamos a tener un código muy extenso, muy largo, en el cual pues llegará un momento en el que nos lleguemos a perder. Entonces, si nosotros le asignamos un comentario más o menos para que nos indique qué es lo que hace una variable, qué es lo que hace un método, qué es lo que hace una función, nos puede ayudar bastante. Porque resulta que hay días en los cuales nos levantamos muy inspirados, hacemos códigos pues tremendos, así fumadísimos, y al siguiente día pues nos despertamos normales y vemos el código y nos preguntamos qué hice. Entonces un comentario nos puede ayudar bastante para darnos una idea de lo que se está haciendo, darnos una idea pues de lo que hace una variable, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí solamente agregué un comentario que dice asignar valor a una variable. Entonces, para el pseudocódigo, para asignar el valor a una variable, lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ok?
Sí, 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 sí. Como sea. Como les decía, para asignar los valores a una variable en pseudocódigo, la sintaxis quedará de la siguiente forma. Identificador, ¿sí? Eh, esta flechita, que esta flecha que tenemos acá, que no es nada más que el símbolo de menor y el guión, viene siendo el símbolo de asignación, y el valor. Esta es la sintaxis. El valor puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un número entero, número decimal, negativo, hasta un carácter o una cadena de caracteres. Son los valores que se pueden almacenar. ¿Ok? Otra cosa que es sumamente importante mencionar es lo siguiente. Voy a crear aquí una blog de notas. Espero yo que estén anotando todo esto porque espero que no cometa muchos errores. Sintaxis para asignación. Van a disculpar las tildes. ID, este símbolo, aquí lo voy a dejar, símbolo de asignación en pseudocódigo. ¿Bien? Y el valor. El valor debe ser entero, entero, entero positivo, entero negativo, carácter, carácter especial y cadena de caracteres. Incluso puede ser el valor de otra variable. Esos son los valores que se pueden contener dentro de una variable. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, algo muy sencillo. Esta primera parte voy a permitir variables como letras. A, B, C. Ya más adelante las variables tienen que llevar una forma de escritura que se conoce como convención y deben de ser pues una palabra. Tienen que ser variables muy descriptivas. Okay. Reglas para la creación de las variables. Reglas para la creación de las. ¿Ok? No iniciar con número, no ser carácter especial, no dejar espacios en blanco. Es decir, no se puede iniciar esto. Si usted quisiera asignarle un número a una variable, por ejemplo, está bien, no pasa nada. No puede ser carácter especial. Arroba vale 1. ¿Okay? Y no puede tener espacios en blanco. ¿Qué sé yo? Primer dato. ¿Por qué? Porque acá me lo está tomando como que fueran dos variables. Me lo estaría tomando como que fuera la variable llamada primer y luego la variable llamada dato. Si yo quiero trabajarlo de esta manera, es decir, tener una variable compuesta por más de una palabra, lo normal, guión bajo o simplemente un guión. Como recomendación, en programación se suele dejar guión bajo. Así es como lo vamos a trabajar. ¿Ok? Ah, y las variables no pueden ser. ¿Ok?
Ya dicho esto, vamos a ponerlo en práctica. Vaya, antes de continuar, no sé si hay alguna pregunta. Está sencillo. Es cierto, podemos utilizar esto que tenemos acá, pero en algunas ocasiones nos va a generar mucha confusión. Vamos a utilizar asignar. Bien, ya nos tira todo esto. Wow, la gloria. ¿Sí? Ok, lo voy a dejar aquí un momento para que lo puedan copiar. Voy a pausar el video. Muy bien. Vamos a llevarlo a la práctica, como les decía. Podemos utilizar estas opciones. No pasa nada. O lo podemos escribir como recomendación. Escribir. Dijeron acá. Sí, la voy a subir. Lo voy a subir en Teams. También voy a subir el blog de notas que voy a estar escribiendo. ¿Ok? Eh, Eso no quiere decir de que dejen muy sencilla, pero sumamente importante. A quiere decir de que ya tengo una variable llamada A con valor 1. ¿Ok? Vamos a hacerlo de esta forma. Variable. La variable será, ups, no lo deja hacer de esta forma, no, mejor. B, dos. Y ahora, ¿sí? Pregunta, ahora, ¿cuánto vale C? ¿Cuál es el valor de C? 2. Perfecto. Dentro, bueno, vamos a ver más ejemplos antes de caer eso. Bueno, tenemos aquí ya nuestros números. Podemos 3.1416. Podemos guardar enteros, decimales. B, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Podemos almacenar caracteres especiales. ¿Mm? E, podemos almacenar palabras. Hola mundo. ¿Ok? Verán, una cadena de caracteres, como su nombre lo dice, pues es un conjunto de caracteres. En algunos lenguajes de programación, en este caso Java, para denotar que una variable tiene almacenado un carácter, lo hacemos con esta comilla, comilla simple. Cadena de caracteres de esta forma, con comillas. Simplemente para irnos adaptando, ¿verdad? Tenemos entonces cada una de estas variables. Otra cosa que no podemos hacer en variables es, por ejemplo, ¿por qué? Porque aquí estoy operando, no estoy operando, aquí estoy asignando, mejor dicho, dos valores diferentes. Uno que es de tipo cadena de carácter y el otro que es de tipo número. ¿Ok? Y aquí me muestra un error. Dice, falta operador o coma entre operandos. Vamos a ver qué sucede. El otro dice, falta operador. Por lo general, cuando se manejan dos valores, se utiliza el signo más para unirlos o concatenar. O se esperaba fin de expresión. Vamos a ver qué sucede si agregamos coma. Demasiados parámetros. Por eso mismo. ¿Qué sucede si lo concatenamos? Es decir, concatenar la unión de dos valores.
no coinciden los tipos. Jóvenes, sumamente importante. No coinciden los tipos. ¿Por qué razón? Porque esto es número y esto es texto. ¿Ok? Esto es número y esto es texto. ¿Todo bien hasta este momento? Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Ahora, veamos lo siguiente. Hay una diferencia entre esto y esto. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuál es la diferencia que habrá entre la variable f y la variable g? Eh, ajá, correcto. Exacto. Sí. Eh, sí, tiene toda la razón el compañero al inicio, ¿verdad? Las comillas. Sí, yo creo que eso es vital. Pero si prestó atención a lo que dije anteriormente, todo lo que se encuentra dentro de comillas es texto. Por lo tanto, esto es tratado como número y como dijeron bien los compañeros, esto es un texto. Cosa que aquí ya cambia el dato. Vamos a seguir dejando esto acá. Se pueden realizar ciertas operaciones, por ejemplo. Quiere decir que dentro de la variable, mucho texto dice, dentro de la variable f, o mejor dicho, les pregunto, ¿cuánto vale ahora f? ¿Cuánto vale ahora la variable g? ¿O será que sigue valiendo 16? Correcto. Sería prácticamente 124. ¿Sí? Sería prácticamente 124. Entonces, la asignación de la variable simplemente consiste en el identificador, el símbolo de asignación y el valor. Aquí a A le asignamos el valor de 1, B el valor de 20, C un valor decimal, D un carácter, E una cadena de caracteres, F. Aquí realizamos una operación, pero esta operación es válida porque ambos valores son del mismo tipo. Si yo hiciera esto, no se puede. ¿Por qué? Tipos diferentes. Uno es texto y el otro es número. O como dirían, uno tiene comillas y el otro no, pero no es una respuesta válida. Y en G tenemos que los dos son texto. Ahora vean algo sumamente importante acá, jóvenes. Cuando son números, los suma. Cuando es texto, los concatena o los une. ¿Ok? Eso es lo que hace. Ahora, si nosotros quisiéramos mostrar el símbolo más, lo teníamos que agregar entre comillas porque el signo más es un carácter especial. ¿Ok? Es un carácter especial. Eh, sí. Vamos a... Ujú. Vamos a tomar un breve descanso para que puedan descargar la aplicación y puedan pues realizar ciertas prácticas que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Por lo menos unos 15 minutos. Bien, para continuar, entonces ya tenemos la asignación de la variable, algo sumamente importante.
Y como también les había dicho, pues podemos agregar el valor de una variable dentro de otra variable. Por ejemplo, qué sé yo, b. ¿Sí? Incluso podemos sumarle o agregar, operar, lo que sea, un valor a esta variable. Por ejemplo, b que su valor es 20, le sumamos 1, por lo tanto el valor de h vendría siendo 21. Ya tenemos ahora la parte de asignación de valores a una variable. ¿Ok? Ahora, sí, podría ser a más b. Aquí pudo haber sido a más b, más, qué sé yo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Siempre y cuando sean los mismos valores, ¿verdad? Es decir, números con números, letras con letras, caracteres especiales con caracteres especiales. ¿Ok? Y vamos a dejar aquí entonces i, vamos a poner aquí para que no se quede atrás, c más a. ¿Ok? Ok, ya tenemos la asignación de variables y ahora vamos a la sección de mostrar datos, es decir, escribir. Para mostrar datos en pantalla se utiliza la palabra reservada o comando, el comando, es decir, escribir en pantalla. Bueno, vamos a ver. Hmm, Así como lo tenemos, ¿qué sucede si agrego a más d? La pregunta que tendría que hacerse es, ¿será que son del mismo tipo? A es número y D es un carácter especial, no son iguales, por lo tanto, no se pueden operar. Incompatibilidad de datos. Ahora, bueno, antes de mostrar en pantalla, veamos lo siguiente. Para ejecutar los códigos que tenemos, simplemente presionamos pues, ejecutar, este botoncito verde, como que fuera play, y nos va a desplegar una ventana de esta. Usted podrá decir, pero mire, no hace nada. Sí hace algo. Lo que sucede es de que no nos está mostrando nada en pantalla. Sí le está asignando el valor de 1 a la variable a, de 20 a b, y así sucesivamente. No muestra nada, pero no quiere decir de que no esté haciendo nada. Sí está haciendo algo. Está asignando los valores a cada una de estas variables. ¿Sí? Además de eso, tenemos otra herramienta que a mi consideración es lo más útil que tenemos dentro de todo esto, ¿verdad? Y esto me refiero a lo más útil porque nos va a servir para resolver problemas. ¿Por qué? Porque nos va a indicar paso a paso lo que está ejecutando el programa o el código en ese momento. Y esa herramienta es ejecutar paso a paso. Vamos a ver. Empieza por acá, pasa por acá. Podemos pausarlo. Si se da cuenta, todavía no ha dicho que ha finalizado, porque todavía no ha terminado de realizar estos valores. Por lo tanto, no es de que no esté haciendo nada, es que sí está haciendo algo, pero no nos está mostrando nada en pantalla. Avanzar un paso, si nos queremos ir un poco más despacio. Hizo algo. ¿Ok? Ahora, para, no para ver, sino que ya para mostrar en pantalla, vamos a utilizar escribir. Escribir. Lo que vamos a mostrar en pantalla. Lo que verá el usuario o lo que veremos nosotros. Vamos a, recuerden
algo, por favor, ¿sí? El texto siempre dentro de comillas. Por texto me refiero a cualquier cadena de caracteres, cualquier cosa, no la palabra texto en sí. Programación. ¿Ok? Entonces quiere decir que va a ejecutar la asignación de la variable y por último nos va a mostrar en pantalla este mensaje. Vámonos paso a paso. Primer paso, algoritmo. Si se da cuenta, no se salta ningún paso. Va conforme nosotros lo vamos codificando. Por último, ya le decimos, mira, escribí, mostré en pantalla el texto. Bienvenido a la programación. Pasar y aquí está. Escribir. Vamos a mostrar lo siguiente. Si, vamos a ver, vamos a la programación. Si yo lo dejo de esta forma, quiere decir de que me va a mostrar en pantalla el valor de cada una de estas variables. Porque sí, si no lo encierro dentro de comillas, me tomará cada palabra como que fuera una variable. ¿Ok? Y me devuelve un valor. Así, veamos. A y A es 1. ¿Ok? Por eso todo texto tiene que estar dentro de comillas. Si no, nos lo toma como si fuera una variable. ¿Ok? Mm, ahora sí. Veamos esta ventanita, siempre hay que cerrarla. No nos muestra nada. ¿Por qué? Porque la variable bienvenidos no tiene nada, la variable programación no tiene absolutamente nada. Entonces, ahora, si yo quiero mostrar el valor de una variable, solo escribo la variable. Por ejemplo, f. Ah, bueno, pero usted me va a decir, pero mire, lo voy a encerrar en texto, porque yo quiero la variable f. No, si lo escribís dentro de comillas, te lo va a mostrar como texto. Si quieres el valor de la variable, solamente la variable. No importando si la variable es de tipo entero, si la variable es de tipo decimal, si la variable es de tipo texto, si la variable es de tipo carácter especial, por ejemplo. Oh, ok, ahora vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a combinar texto con el valor de una variable. Vamos a ver qué sucede. Vamos a decir, el valor de la variable, ¿qué variable tomamos? C es, podemos trabajarlo de esta forma. Vamos a ver cómo nos lo muestra. Vamos a ir haciendo varios intentos. Aquí mezclé ya texto con el valor de la variable. ¿Ok? La coma, ¿para qué quieres la coma? Si lo pones como coma, ¿qué crees? No te lo va a tomar. Si quieres mostrar la coma, es decir, como un texto, lo dejas de esta forma. O, ¿por qué no? Mejor lo agregas dentro del mismo texto. ¿Ya? Y te toma la coma.
¿Ok? Incluso podríamos hacer lo siguiente. No sé si escribir o realizar operaciones. No pasa nada. Vamos a agregar dos variables. Eh, el valor de la variable de es y la variable h es, valor de la variable d es arroba y la variable h es, ¿ok? Diferentes combinaciones que tenemos acá. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Recuerden que cuando se trata de asignación de variables, operación de las mismas, siempre hay que tomar en consideración que sean del mismo tipo de dato. Vaya, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran comentar que no les haya quedado claro? ¿Para qué poner la letra? Exacto, es lo que acabo de explicar. Yo quiero mostrar el valor de la variable c, por eso lo dejo fuera del texto. Porque si yo lo dejo dentro de la comilla, me toma la c como que fuera texto. ¿Sí? Yo quiero el valor de la variable. ¿Ok? Estas son todas las variables. Es cuestión, vean, esto como les repito, a diferencia de lo que vimos en programación, perdón, en redes. Perfecto. Ahora, ya tenemos asignación de variables, ya tenemos eh, cómo mostrar un texto en pantalla. No sé si hay alguna pregunta que tengan. Sí, perfecto. Cualquier pregunta es válida, mucha. Yo sé que a veces uno pues cree de que la pregunta es algo absurda, pero no se queden con esas preguntas, ¿verdad? Con esas interrogantes sumamente importantes. ¿Sí? ¿Por qué afuera la letra C? Muy fácil. Quiero mostrar el valor de esta variable. Ahora, ya tenemos para mostrar, para obtener los datos desde el usuario. Vamos a ver, aquí hay una duda. Si no es programación, ¿cómo se le puede llamar? Eh, lo que dije al inicio de la clase, esto es pseudocódigo, ajá, pseudoprogramación. Pseudo, podemos decir la palabra pues falso y código es un falso código o un código a la mitad. Ajá, fue lo que expliqué al inicio de la clase. ¿Por qué dos puntos? Es cuestión de, pongámoslo así entre comillas, estética, para que se vea presentable. Aquí también se ve y se toma muy en cuenta la presentación del programa, ¿verdad? Para obtener los datos desde el teclado, desde el usuario. Eh, vamos a utilizar, se utiliza el comando leer. Leer seguido por la variable en donde se almacenará esa información. Vamos a ver, leer. Quiere decir, aquí tenemos un código, bueno, todo lo que llevamos hecho.
Nos va a ejecutar esta parte de acá, luego esta parte de acá y por último hará una pausa y nos va a pedir un valor X. ¿Ven? Aquí nos está realizando la petición. En este caso, ese es lo bueno del pseudocódigo, de que al menos en esta primera parte, así como lo estamos trabajando, eh, no hay necesidad de especificarle un valor a la variable. Sin embargo, sí hay una opción para poder eh, especificar qué tipo de variable es. Aquí vamos a utilizar cualquier valor. Entonces, ¿qué valor le vamos a ingresar a X? El que nosotros queramos. Luego presionamos Enter y ahí termina. Es lo único que hemos hecho. Y venía otra duda. Que cuando ejecuta los comandos escribir a mí me sale todo junto. No sé a qué te referís, pero si se dieron cuenta, yo estoy utilizando, ajá, cabal eso, estoy dejando aquí espacios. ¿Sí? Estoy dejando espacios. Recuerden que el espacio también lo toma como que fuera, entre comillas, ¿verdad? Tres mensajes juntos. Hace algo. Probablemente anda donde dice configurar opciones del lenguaje y selecciona la opción que dice flexible. Tal vez lo tenés en algún perfil. Por ejemplo, aquí yo lo estoy trabajando en flexible. ¿Ok? Mándame el código que tengas por... Voy a abrir otro, otro espacio. El leer, solo así, no nos dice mayor cosa. El leer solo así, pues solo aparece esto y nada más. Lo ideal es dar una instrucción. Yo ingrese un valor. Ingrese un valor. Pero no realiza nada. El valor ingresado es X. ¿Por qué? Porque quiero mostrar el valor de X. Recuerden de que cuando llega a esta sección, ¿sí? Cuando llega a esta sección, se queda pausado. Y aquí nos está haciendo la petición. Ingrese un valor. El valor ingresado es un valor. ¿Ok? Vamos bien. Vamos a ver. Ingrese un número. Número. Escribir. Ingrese. Y el usuario lo llena. Otro número. Leer, recordemos de que esto son entradas, es decir, desde el teclado lo van a ingresar. Leer. No vayan a escribir Y porque lo toma como operador booleano. AND, ni tampoco O. Vamos a dejar como A. Y por último, vamos a decir que C sea igual a X más A. ¿Ok? Y vamos a decir, escribir el total de la suma es. ¿Por qué C? Porque quiero mostrar el total de la suma. Ingrese un número, ingrese otro número. Está muy fácil, ¿verdad? Ahora veamos lo siguiente. En lugar de un número, recuerden, deben de tener o deben de ser del mismo tipo de datos. ¿Qué sucede si nosotros, en lugar de operar números, operamos textos?
Ingrese un texto. Hola, bienvenidos. No coinciden los tiempos. ¿Ok? Para eso necesitamos otro tipo de... No, no, no. Si a esto le agrego, si hago esto, vean. Exacto. Hola, adiós. Porque lo que hice fue guardarlo como texto, no como variable. ¿Ok? Bueno, hay otra forma de poderlo hacer, de poder concatenar estos que tenemos acá. Por el momento no lo vamos a trabajar así. ¿Ok? Tenemos texto, ingreso, salida, etcétera. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Hoy sí, le voy a dejar eh, lo mismo. Lo mismo. Como les digo, esta variable puede aceptar cualquier tipo de dato. ¿No? Vamos a ver X. Aquí algo pasó. Leer X, leer A. No coinciden los tipos. Vamos a poner aquí B. Leer A y leer B. Ah, es que todavía estoy en brocado acá. Es un carácter especial. Lo mismo, ¿verdad? Ok. Vamos a dejar hasta acá. La primera parte simplemente vimos asignación de variables, eh, mostrar datos en pantalla y el ingreso desde el teclado.